Sin embargo, existe una limitante y que solo puede ser investigado durante una primera etapa, es decir, la etapa preliminar. Hablamos sobre la noticia de ayer. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación, informó que abrió investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte. Si estamos hablando de una investigación preliminar, estamos hablando de una presunción de delitos. Vamos a ver qué nos dice el doctor Carrión sobre el tema. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido, Exitosa. Muy buenos días, Manuel, muy amable por la invitación. ¿Está presumiendo delitos el Ministerio Público respecto a la conducta de la señora Boluarte en el tema de su probable rinoplastía? Y si es así, ¿de qué delitos estaríamos hablando? Por supuesto que sí, Manuel. Lo que ha hecho la Fiscalía con esta investigación recientemente abierta en contra de la Presidenta de la República es mostrar a la población de que existen indicios, evidencias, al menos al nivel de sospecha inicial simple, de que aquí se habrían cometido los delitos que se vendrían a investigar, que serían el de omisión de funciones o el de abandono de cargo. Ahora, lo que hace la Fiscalía en rigor no es necesariamente reconducirse a problematizar una rinoplastía, sino lo que hace la Fiscalía es más bien indagar si es que la presidenta se ausentó del ejercicio del poder durante más bien la intervención quirúrgica. Es decir, habría que en esta discusión de la presidenta relativizar el tema de la rinoplastía y más bien concentrarnos en si durante su ausencia ella comunicó al Congreso de la República esta temporal ausencia. De no haberlo hecho, pues es evidente de que no se habrían activado los canales constitucionales propios que ante la ausencia del primer y segundo vicepresidente, que es una situación muy sui generis la que estamos viviendo, tendría que ser el presidente del Congreso quien temporalmente asume el poder. Y ese es el problema aquí, ¿no? Ahora, porque el no debate de la solamente temporalidad a mí me llama la atención. Cuando se habla de una incapacidad temporal o una imposibilidad temporal de ejercer el cargo y se requiere una comunicación, se requiere un descanso, el descanso correspondiente postoperatorio y la recuperación. La norma, por supuesto, no puede ser tan específica para señalar qué tiempo es, pero digamos, ¿es posible hacer algún tipo de conclusión, de mirar escenarios y decir, si la presidenta ha estado, a ver, 1, 2, 3, 4 horas entre la operación y entre la recuperación sedada completamente con anestesia general y luego en el proceso de recuperación, de recuperar la conciencia, ha perdido otras 2 horas y estamos hablando probablemente de 6 o 7 horas y después ha quedado prácticamente imposibilitada por el proceso de recuperación? ¿Quién define eso y de qué tiempos hablamos, doctor Carrión? Bueno, algunos se han apresurado a tratar de banalizar esta situación, por ejemplo, Manuel, señalando de que la Presidenta de la República eventualmente también, así no se haya operado, pues descansa durante la noche, está dormida, y que ello tampoco significaría de que tendría que comunicar ello al Congreso de la República. Aquí estamos hablando de una intervención quirúrgica, Manuel, y esa intervención quirúrgica, por más de que haya tenido una duración de 1 o 2 horas y que la anestesia no haya sido general sino local, esa incapacidad propia de ese tiempo que estamos hablando le impediría a la Presidenta de la República ante sucesos como, por ejemplo, imagínate tú un ataque terrorista, un golpe de Estado, una catástrofe que ocurra de pronto en nuestro país o una decisión urgente que deba de tomar, si es que está en la capacidad o no de realizarlo. Y desde el punto medular, ¿no? Es por eso que la Constitución lo que señala es de que no tiene que haber vacío de poder. Y ese es el principal inconveniente que tiene la presidenta con esta investigación, que en adelante, ya en el plano mismo de la investigación, se tenga que determinar el tiempo que, por ejemplo, estuvo inconsciente o no, si realmente se realizó la intervención, qué tipo de intervención fue, es otro tema, que va a tener que ir dirigido específicamente a la ausencia y al vacío. Pero va a tener que indagar el Ministerio Público sobre ello. Es decir, el fiscal a cargo o la fiscal a cargo, la fiscal de la Nación no conoce estos asuntos y me imagino que tendrá que pedir información a los médicos, en el caso específico al doctor Cavani, para saber cuál es el protocolo establecido en una rinoplastía, ¿no? Pero aquí
Por supuesto, pero aquí también hay un inconveniente con, por ejemplo, la cita al doctor Cavani, ¿no? Muchos han señalado de que aquí el secreto profesional impediría de que brinde cualquier tipo de información respecto a esta intervención. Y eso es cierto, el secreto profesional tiene que resguardarse, pero ello no impide, Manuel, que, por ejemplo, en el caso del abogado, que cuando es evidente tiene que resguardar también el secreto profesional, se le pregunte únicamente si el abogado asesora o no a tal cliente. Y eso no forma parte del secreto profesional. Lo mismo podría pasar con el doctor Cavani, es decir, que sea citado, porque de todas maneras va a ser citado por la Fiscalía, y que él se acoja a este secreto profesional. Yo creo que no hay ningún inconveniente, pero hay preguntas y cuestiones que no necesariamente están vinculadas al secreto profesional, y es que si ella, por ejemplo... Pero además, incluso aunque no quisiera él responder el asunto específico de Dina, médicos y especialistas que incluso podrían estar, en este caso, acreditados como peritos en el Ministerio Público, podrían hacer un informe respecto del protocolo general y universal para hacer rinoplastías, porque todas las prácticas médicas están protocolizadas y se establece una forma, un mecanismo para que se desarrolle el mismo, ¿no? Y eso es lo que se va a tener que investigar, Manuel, no solamente con los testimonios de Cavani, por ejemplo, de personal administrativo de la clínica, de sus fuerzas de seguridad personal, por ejemplo, de la presidenta. Mira que en el caso del cofre, un personal importantísimo es el chofer. Claro. Veamos si es que hay su seguridad, digamos, elementos que conforman su seguridad que también podrían ser citados por la Fiscalía. Así como también, como tú lo acabas de señalar, Manuel, algunas pericias que puedan indicar, por ejemplo, si es que no se quiere brindar información de la propia intervención, técnicamente hablando, de acuerdo al protocolo, cuánto tiempo podría haber estado en un estado de inconsciencia absoluto, relativo, etcétera, ¿no? Claro, yo creo que todo eso va a tener que implementarse en la investigación. ¿Hasta dónde va a llegar el Ministerio Público? Se abre una investigación preliminar, pero estamos hablando de la Presidenta de la República, estamos hablando de prerrogativas que le da la Constitución, estamos hablando además de un filtro del Congreso de la República en un momento determinado. El Ministerio Público, ¿hasta dónde puede llegar en el marco de esta investigación? Esa es una pregunta importante para que también la teleaudiencia pueda comprender esta circunstancia, ¿no? Si bien es cierto, desde el gobierno de Castillo, y digamos un gobierno atrás, ya se implementó esta medida de que un presidente, aún en el ejercicio de sus funciones, puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, existe una limitante y que solo puede ser investigado durante una primera etapa, es decir, la etapa preliminar. Puede, seguidamente, la Fiscalía promover una acusación, es decir, solicitar al Congreso la autorización para pasar a la siguiente etapa, pero el artículo 117 de nuestra Constitución pues prohíbe la acusación por sí misma en contra de un presidente. Así es que esta investigación puede avanzar únicamente hasta la formulación de la acusación, pero no puede ir más allá por esta prohibición expresa. Es decir, va a avanzar hasta que el Ministerio Público defina que hay indicios suficientemente razonables para creer que hay, en este caso, la confirmación del delito o de abandono o en todo caso de omisión. Pero para arrancar una preparatoria eso tendría que pedir permiso al Congreso y eso es un imposible según el artículo 117 de la Constitución. De hecho, ese camino han seguido también los otros casos en los cuales se encuentra investigada Dina Boluarte. Ya, por ejemplo, hay una acusación vinculada a las protestas sociales. Y al caso Rolex hay otra también. Acusación, el caso Rolex por el delito de cohecho, aunque ha quedado todavía una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, ya es un derrotero que han seguido las otras investigaciones y que esas, por ejemplo, al día de hoy se encuentran en el Congreso de la República sin que todavía tome una decisión, o al menos someta a discusión la acusación. Pero es evidente que ellos no van a aceptar esta acusación hasta que la presidenta culmine su mandato. Claro, además ya lo han dicho probablemente los grupos políticos más representativos. Y este asunto de una denuncia constitucional, de una investigación preliminar por presuntos hechos delictivos, en condiciones ordinarias, en algún momento podría haberse establecido como un tema de infracción a la Constitución, o es otra cosa diferente este tema de delitos y el asunto del juicio político y la probabilidad de una vacancia a la presidenta. Bueno, siguen cuerdas separadas, ¿no? Nosotros acabamos de comentar, Manuel, cómo sería el discurrir penal, si había incurrido o no delito a la presidenta de la República.
pero ahí también habría que incorporar un elemento, ¿no? ¿Quién ejerció durante ese tiempo el poder? Podría haber sido Otárola, que también eventualmente podría ser investigado por usurpación de funciones en caso él haya ejercido ese vacío de poder. Pero bueno, yendo a lo otro, paralelamente también se podría implementar, Manuel, un proceso de vacancia, ¿no? Porque hay una incapacidad temporal por parte de la presidenta. Pero eso al día de hoy es básicamente una decisión política por parte del Congreso de la República y que yo creo que por la opinión que han brindado muchas bancadas es poco probable de que ello ahora suceda. Es verdad. Muy bien. Doctor Carrión, siempre es muy gentil por respondernos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy buen día. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros explicándonos el asunto del proceso penal.